había comentado que les voy a reducir en base a los temas que vimos la clase pasada, que es la determinación de los momentos de inercia del cuerpo. Y que voy a hacer la determinación para un cuerpo rígido libre de moverse en el espacio. Y después voy a hacer las simplificaciones necesarias para el caso de movimiento plano general que nos interesa. ¿Sí? Pero eso van a ver que, por ejemplo, en la clase dinámica maquinaria, vamos a decir, resulta ilustrativo tener las ecuaciones en forma general, porque de esa forma saben el por qué se presentan los problemas de desbalance. ¿Okay? Que si ustedes no tienen más que la fórmula general de dónde vienen estos desbalances, van a darse cuenta de cuál es la idea. ¿Sí? Si llaman ecuaciones de Newton-Euler, como les digo, voy a ver el caso general, que después voy a analizar en los casos especiales. Relación, rotación al orden eléctrico y movimiento de la luz. ¿Okay? Va a haber algunas suposiciones más o menos fundamentales. Déjenme ponerle no tanto. 15. Ok. ¿Cuáles van a ser las suposiciones fundamentales? Bueno, voy a suponer que en un cuerpo rígido hay un cierto número de partículas, ¿sí? En realidad hay un número infinito de partículas, de las cuales voy a distinguir la partícula PI y la partícula PJ. ¿Sí? Sobre cada una de estas partículas actúan fuerzas internas que ejercen el resto de las partículas del cuerpo. Lo que voy a suponer es que las fuerzas internas satisfacen dos propiedades. La primera propiedad es algo que se llama la tercera regla de Newton. Las fuerzas son iguales entre sí de sentido contrario. ¿Okay? El primer subíndice en estas fuerzas indica la partícula sobre la cual actúa la fuerza. Por ejemplo, esta me dice que sería la fuerza que actúa sobre la partícula I debido a la partícula J. Y lo que me dice que va a ser igual, va a ser menos la fuerza que la partícula I ejerce sobre la partícula J. ¿Ok? ¿Sí? Esto es básicamente lo que ustedes aprendieron con la tercera ley de Newton. Aquí necesito una suposición adicional que usualmente no está incluida en la tercera ley de Newton. La suposición adicional es que la dirección de esas fuerzas internas, que las partículas P y PJ se provocan entre sí, coincide con la línea que une ambas partículas. ¿Okay? Eso es lo que en ocasiones a nivel de dinámica de la partícula se conoce como ley de atracción universal. ¿Okay? Pues aquí requiero que no solo que sean iguales de sentido, no solo que sean de la misma magnitud de sentidos contrarios, pero además necesito que sean colineales. Es decir, necesito que ocurra una cosa con esto. ¿Sí? ¿Okay? Dense cuenta, dejen ponerles algo que no podría ocurrir. Por ejemplo, si yo pongo esta fuerza F y J, esta otra fuerza tendría que ser igual y de sentido contrario. Sería F, J, I. ¿Se dan cuenta? Son iguales y de sentido contrario, pero no son colineales. ¿Claro? Y eso lo que me produciría sería un par de fuerzas. ¿Está claro? Pues por eso necesito que sean colineales. ¿Okay? Bueno, esa es una de las suposiciones que tengo. Creo que es la única suposición que tengo. Ok. También hay otra suposición. La suposición es que la partícula PI no ejerce fuerza sobre sí misma. Es decir, que la fuerza que actúa sobre la partícula I producida por la misma partícula I es igual a cero. ¿Claro? Bueno, además dense cuenta que sobre algunas partículas, por ejemplo, aquí está mi partícula PI, ¿sí? Actúan fuerzas externas. Esta sería una fuerza externa. La diferencia de las fuerzas internas, porque mi fuerza interna lo represento con F minúsculas, mientras que mis fuerzas externas las voy a representar por F minúsculas. Nuevamente, dense cuenta que aquí estoy suponiendo que mis fuerzas son puntuales. Y en realidad dense cuenta que eso es una aproximación. En ocasiones bastante satisfactoria, en ocasiones no tanto. Porque las fuerzas siempre tienen no un punto de aplicación sobre sino un área de aplicación. ¿Está claro? Pero en el campo de la dinámica del cuerpo rígido es suficiente aproximación hasta suponer las puntuales. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer a continuación va a ser esto que tengo que hacer aquí. ¿Sí? Imagínense que tengo un cuerpo rígido
Ese cuerpo rígido se llama el cuerpo B. Conozco dónde está localizado su centro de masas. Aquí está una partícula arbitraria PI. Conozco cuál es el vector de posición de esa partícula arbitraria respecto a G. Y aquí voy a suponer que sobre ese cuerpo está actuando una velocidad angular y una aceleración angular. Como les he dicho que voy a suponer el caso más general, no necesito que estas sean paralelas. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, dense cuenta que para cada partícula que formara parte del cuerpo rígido, tengo esa ecuación que está en la parte superior, que dejen poner simplemente por la ecuación sería que la fuerza Fi más la sumatoria de fuerzas de las F y J, ¿sí? Debe ser igual a la masa MI por la aceleración de la partícula PI, ¿sí? Esa sería como la aplicación de la segunda ley de Newton para partículas. ¿Se dan cuenta? Digo, sobre esta partícula está actuando una fuerza externa. Déjenme bajarla un poquito para que se alcance a ver. ¿Sí? Ahora sí ya se alcanza a ver. Bueno, ok. Entonces, bueno, aquí no está indicada ni las fuerzas internas ni las fuerzas externas, pero pudiera ser eso, si sobre esa partícula PI estuviera actuando una fuerza externa, este mayúsculo. Y seguramente estarían actuando todas las fuerzas internas del resto de las partículas. Por eso le pongo una sumatoria de mi subíndice es J. ¿Qué significaría eso? Estaría considerando cuáles son las fuerzas que actúan sobre la partícula PI, pero debido a la acción del resto de las partículas. ¿Sí? Y eso debe ser igual a la masa de la partícula por la aceleración de la partícula I. Pero dense cuenta que esa aceleración de la partícula I puedo representarla de la siguiente forma. ¿Sí? Sería la aceleración de G más la componente tangencial, que vendría siendo la aceleración angular por R de PI respecto de J, más la componente normal. Se preguntarán, a ver, viene una pregunta, ¿por qué no pongo aquí el concepto de placa representativa? ¿Por qué se imaginan que ahí no estoy usando el concepto de placa representativa? Es un cuerpo para dimensiones. No, eso no sería la razón. Recuérdense qué fue lo que les dije al inicio de esta clase, que iba a deducir mis ecuaciones de Newton-Euler bajo la suposición de que mi cuerpo está libre de moverse en el espacio, no movimiento plano general. ¿Ok? Entonces dense cuenta que el concepto de placa representativa es un concepto que solo se puede aplicar si mi cuerpo está sujeto a movimiento plano general. ¿Claro? Pues aquí por eso no lo uso. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer va a ser, aquí déjenme si le estoy haciendo un poquito trampa, porque a diferencia de lo que hice cuando vi momentos de inercia, donde integré las diferenciales de masa de todas las partículas, aquí voy a hacer una sumatoria. Acuérdense que la sumatoria y la integral tienen muchas cosas en común. La sumatoria, la integral no es más que una sumatoria cuando mis diferenciales de elementos, mis elementos se vuelven diferenciales. ¿Claro? Es decir, cuando los elementos que estoy sumando se vuelven cada vez más pequeños. No sé si ustedes recuerdan haber visto, por ejemplo, en el concepto de integral, pues, imagínense que quieran encontrar cuál es el área bajo esta curva, ¿sí? Que vendría siendo el concepto de integral. Pues así sería, si esta curva es f de x, entonces el área bajo la curva vendría siendo igual a la integral de f de x por diferencial de x desde a hasta b. Este sería a, este sería b, este sería mi eje x y esta sería mi eje y, que sería f de x. ¿Claro? ¿Sí? Y no sé si ustedes recuerdan que es algo muy típico que les pongan que puedo aproximar el área bajo la curva haciendo este tipo de cosas. ¿Sí? Okay. Entonces, una aproximación de esa integral sería la sumatoria de las áreas de estos pequeños, del suma de estos vectores. Okay. El concepto de integral es cuando estas distancias, las anchuras de este lado del rectángulo se hacen infinitamente pequeñas.
¿Claro? Bueno, entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. ¿Sí? En sentido estricto sí estoy haciendo trampa. ¿Sí? No les estoy haciendo mucha trampa, pero sí le estoy haciendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre todas las partículas del cuerpo. ¿Está claro? ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que obtengo. ¿Sí? Esa sumatoria, aquí está. Bueno, allí simplemente sustituí cuál es la ecuación. ¿Sí? Aquí simplemente sustituí en esta expresión, cuánto vendría siendo la aceleración del punto P en términos de la aceleración del centro de masas, mi aceleración angular, mi velocidad angular y los vectores de posición. Déjenme empezar con esta. ¿Sí? Ahí llevo la sumatoria, déjenme hacerlo aquí, la sumatoria para todo el cuerpo B, ¿sí? De F de I, más la sumatoria J de F y J, ¿sí? Y esto vendría siendo igual a la sumatoria para todo el cuerpo B de M de I por aceleración de G por alfa por R de P, bueno, este punto es P respecto de G, después más aquí disculpen, más W por W por R de P respecto de G. ¿Ok? Y hicieron mi paréntesis. Bueno. Ok, vamos a ver qué puedo hacer de este lado. De este lado, dense cuenta que las fuerzas externas aplicadas al cuerpo no van a ser muchas. ¿Sí? Entonces, simplemente esto lo puedo poner como la sumatoria de F de I. ¿Ok? No sé si aquí le pongo un letrero que diga que son fuerzas externas. No le puse ningún pero son las fuerzas externas aplicadas a las diferentes partículas del cuerpo. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, después aquí tendría la sumatoria para todo el cuerpo B de la sumatoria de todas las fuerzas internas aplicadas sobre todas las partículas. ¿Se dan cuenta? Originalmente aquí eran las fuerzas internas aplicadas a la partícula, pero ahora que estoy haciendo la sumatoria con respecto a todo el cuerpo, indicaría que estaría sumando todas las fuerzas internas que actúan sobre todas las partículas del cuerpo. ¿Ok? Aquí, ¿qué tendría? Tendría la sumatoria con respecto al cuerpo, al punto B, de M de I por aceleración de G. ¿Ok? Después tendría más la sumatoria para todo el cuerpo B. Aquí déjame poner alfa por M de I. Bueno, discúlpeme. Alfa es una propiedad del cuerpo rígido, entonces puedo sacarla fuera de la sumatoria. Alfa por la sumatoria para todo el cuerpo B de M de I por R de P respecto de G. ¿Ok? Nuevamente acá también, W es una propiedad del cuerpo, entonces puedo ponerlo como el vector W, producto vectorial. El vector W, producto vectorial, la sumatoria para todo el cuerpo B de M de I por R de P respecto de T. ¿Ok? Eso sería lo que tendría. ¿Sí? Ahí no va todo bien. ¿Sí? Ahora déjenme hacer qué cosas puedo simplificar. ¿Sí? Por ejemplo, algo que aquí sería muy sencillo de darse cuenta en la sumatoria de la masa de todas las partículas del cuerpo. La sumatoria de la masa de todas las partículas del cuerpo no sería otra cosa más que la masa del cuerpo con la aceleración de G. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué me pueden decir acerca de esto? De estos dos. Si lo que transformara a integrales, ¿esto qué vendría siendo? Si lo transformara a integrales, esto vendría siendo, déjame ponerlo aquí, sería la integral evaluada para todo el cuerpo B de R de P respecto de G
por diferencial de m. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Aquí es sumatoria, pero si hago mis elementos cada vez más pequeños, esto se convertiría en lo integral. Y esto sería el resultado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta integral? Acabamos de ver no más de una semana. ¿Mandé? No, no es momento de inercia. Momento de inercia tendría que aparecer en la longitud de estos vectores dos veces. Aquí solo tengo una vez. Primer momento de masa. Del cuerpo con respecto a qué punto? Al centro de masa. ¿Y cuánto, por definición, cuánto va el primer momento de masa de un cuerpo con respecto a su centro de masa? Cero. ¿Ok? Igual este sería cero. Eso significa que esto es cero y esto también es cero. Estos dos términos cancelan. Pues ya acabé de aquel lado. Ahora, ¿qué puedo hacer de este lado? Aquí no puedo hacer mucho, porque realmente esto depende del problema. Y simplemente diría que la sumatoria de las fuerzas internas, ¿sí? Fuerzas externas, perdón, ¿sí? Por eso es F mayúscula, ¿sí? Ahora vamos con esto, a ver si lo puedo simplificar. ¿Qué pasaría con la sumatoria de todas las fuerzas internas aplicadas sobre todas las partículas del cuerpo? Pues tenemos que pensar que todas son las que se van contrarrestando, serían cero las sumatorias. Como suponemos que son iguales en el sentido contrario, aquí en esta parte no necesito que sean colineales, pero aquí simplemente suponer que los esfuerzos son iguales en el sentido contrario, dejen ponerle la figura otra vez, ¿sí? Pues con eso sería suficiente, ¿sí? Con esto sería suficiente, ¿sí? Claro, aquí lo estoy mostrando solo para dos partículas, ¿sí? Tendrían que imaginarse que en el momento en que dibujo todas las partículas del cuerpo, pero primero piensen, si considero nada más la partícula PI, pero considero el resto de todas las partículas, pues déjenme poner esto que ocurriría. Por ejemplo, si aquí está una partícula que voy a llamar TK, ¿sí? Entonces aquí estaría una fuerza FIK y aquí estaría otra fuerza FK, iguales en el sentido contrario, ¿okay? Y aquí tengo otra fuerza que déjenme llamarle, ¿cómo se llama? PQ o PL, ¿sí? Aquí estaría una fuerza que sería FIL, y aquí estaría otra fuerza igual y de sentido contrario que sería FL. ¿Está claro? Entonces, dense cuenta que si considero nada más la partícula I, es evidente que a la hora de considerar el resto de todas las partículas se cancelan. Lo mismo ocurriría para el resto de los partículas. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que esto es igual a cero y mi ecuación me queda muy sencilla, esta de aquí, ¿sí? Mi ecuación me dice que suma de fuerzas externas aplicadas al cuerpo, ¿sí? Va a ser igual a la masa del cuerpo por su aceleración del centro de masas, ¿sí? Y dense cuenta, esto vendría siendo, vamos a decirlo así, la ecuación de Newton que ustedes aprendieron en dinámica de las partículas. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Y no hay diferencia. ¿Sí? Pero sin embargo, dense cuenta que aquí solo hice suma de fuerzas. ¿Qué necesito hacer? También tengo que hacer suma de momentos. ¿Claro? ¿Sí? La suma de momentos es precisamente fue la contribución de Euler. ¿Ok? Aquí las dos cosas van a ser un poquito más complicadas, pido un poquito de paciencia y de estar atentos a las cosas que se hacen, ¿sí? La primera parte más simple, ¿sí? Voy a sacar nuevamente, déjame poner cuál es mi situación aquí. Aquí está todo mi cuerpo B, ¿sí? Aquí está mi centro de masas, aquí está la partícula PI, ¿sí? Este sería el vector de posición de E de PI respecto de G, ¿sí? Aquí estaría, podría ser una fuerza externa, F de I, pero también podría haber muchas fuerzas internas. Por ejemplo, vamos a poner aquí
Vamos a poner aquí que aquí está mi partícula PJ. Entonces, aquí estaría mi fuerza F y J. Y aquí estaría mi fuerza FJI. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, nuevamente, si ustedes se fijan, hagan de cuenta que primero tomo esto igual a esto. ¿Sí? La suma de las fuerzas externas e internas aplicadas sobre la partícula I debe ser igual a la masa de la partícula I por la aceleración de la partícula I. ¿Está claro? Bueno, si esa ecuación es cierta, entonces significa que si premultiplico a un lado vectorialmente por el vector de posición de la partícula Pi con respecto a G, pues mi ecuación se debe de satisfacer. ¿Okay? Y lo que voy a continuación va a ser el mismo desarrollo que aquí. ¿Okay? Vamos a hacerlo de este lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría aquí? Tendría que sería R, bueno, sería la sumatoria para todo el cuerpo B, R de P de I respecto de G, producto vectorial, déjame una vez separar, F de I, sería la primera parte, más la sumatoria para todo el cuerpo B, de R de P de I respecto de G, producto vectorial, ¿sí? Producto vectorial, sí, la sumatoria de todo el cuerpo B, de las fuerzas F y I. ¿Ok? ¿Sí? Con eso estoy desarrollando esta parte de ¿sí? que aquí se muestra. Yo voy adelantando la joya. De este otro lado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir la aceleración del punto P en la parte de I usando la ecuación que ya habíamos mostrado. Nuevamente, aquí no estoy usando el concepto de placa representativa, porque en general estoy suponiendo que este cuerpo puede estar sujeto a rotación, a movimiento espacial. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tengo que ir del otro lado. Del otro lado me quedaría la sumatoria para todo el cuerpo B, de R de P de I respecto de G, por M de I por M de I por aquí. Ese sería el primer término. ¿Sí? Sería el término que corresponde a esta parte. Ese sería mi primer término. ¿Sí? Después, ¿qué tendría? El siguiente término sería lo siguiente. Que sería la sumatoria vinculada para todo el cuerpo B de R de P de I respecto de G. Producto vectorial M de I y después por alfa por R de P y respecto de G. ¿Ok? ¿Sí? Esto vendría siendo, si no me equivoco, esta parte. ¿Ok? ¿Sí? Y finalmente tendría más la sumatoria valorada para todo el cuerpo B de R de P de I respecto de G, producto vectorial M de I, voy a poner el producto vectorial más grande, este que multiplica W, bueno, voy a poner W por W por R de P de I respecto de G. ¿Ok? Creo que no me olvidé de nada. ¿Sí? Este es este término que tengo aquí. Este es este término que tengo acá. Este es este término que tengo aquí. Este es este término que tengo acá. Debo ver todavía otro más allá abajo. ¿Sí? Vamos a ver. Es este término. ¿Sí? ¿Claro? Vamos a ver qué cosas puedo cancelar. ¿Sí? Miren, por ejemplo, esto, ¿cómo podría expresarlo? Lo podría expresar de una forma muy sencilla de la siguiente forma. Aquí me quedaría la sumatoria con respecto al cuerpo B de R de P de I respecto de G por M de I. O más bien, bueno, al revés. M de I por R de P I respecto de G. ¿Ok?
Dense cuenta que como AG es una constante, no varía dependiendo de qué partícula esté analizando. Puedo sacarlo fuera de la sumatoria, me quedaría por A de G. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir acerca de ese término? ¿Qué es? Porque ya vimos. Primer momento de masa del cuerpo con respecto a quién? Al centro de masa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y cuánto sería esto? Cero. Significa que esto cancela. Esto cancela. ¿Ok? No quiero poner. Bueno. ¿Qué otra cosa puedo cancelar? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué puedo decir acerca de estos términos? Aquí estoy sumando el momento de todas las fuerzas internas que actúan sobre las partículas del cuerpo, ¿sí? Con respecto al centro de masas. ¿Sí? ¿Claro? Déjame de nuevo, recuerden que voy en la página 3, al final de la página 3, déjenme regresar de nuevo esto. ¿Sí? Hagan de cuenta que aquí tengo de nuevo mi figura. ¿Sí? Tengo de nuevo mi figura. Imagínense que por aquí estaría mi centro de masas. ¿Sí? Este sería el vector de posición de PI respecto de G, perdón, de PJ respecto de G. Este sería el vector de posición de PI respecto de G. ¿Sí? Si nada más considero el momento de estas dos fuerzas, ¿cuál sería el momento de estas dos fuerzas con respecto al centro de masas? Cero. Me dan cuenta por qué. Porque ahora sí tengo que decir que son iguales, en sentido contrario y colineales. ¿Está claro? Dense cuenta que si no fuera por la colinealidad, imagínense que esto fuera F de I respecto de J, ¿sí? Y esto fuera F de J respecto de I, no podría decir lo mismo. ¿Se dan cuenta? Porque evidentemente estas dos fuerzas me producirían un par de fuerzas. ¿Ok? Entonces aquí la parte de que sean colineales es importante. ¿Ok? Bueno, ya vieron. Entonces, si por esas parejas de fuerzas me va a producir cero, a la hora que haga la sumatoria de todas las fuerzas internas, lo mismo va a ocurrir. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa? Que esta parte también va a ser igual a cero. ¿Sí? Bueno, esto tiene un significado muy sencillo. Este vendría siendo el momento de las fuerzas externas aplicadas al cuerpo. ¿Sí? Es decir, sería lo que se llamaría suma de momentos de las fuerzas externas con respecto al centro de masas. ¿Ok? ¿Sí? Recuerden que este producto vectorial me da el momento de la fuerza externa F de I con respecto al centro de masas. Simplemente tengo que analizar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. El resultado sería la suma de momentos de esas fuerzas externas con respecto al centro de masas. ¿Okay? Podría haber coples de fuerzas. Al principio, pensar coples de fuerzas sería un poquito complicado, pero no sería tanto. Imagínense que, por ejemplo, aquí tuviera esta fuerza F cople. Esta fuerza y esta fuerza fueran paralelas. Dense cuenta que si son paralelos, esto podría transformarlo simplemente en un torque y la magnitud sería la magnitud de la fuerza FJ por la distancia perpendicular entre ellas. Vamos a ponerlo así. Esta distancia perpendicular entre ellas. ¿Ok? ¿Por qué? Distancia perpendicular. ¿Claro? ¿Sí? Aquí también puedo obtener coples aplicados. Y coples no sería otra cosa más que pares de fuerzas. ¿Claro? Bueno, pues ya. Ahora, vamos a concentrarnos en esto por parte. ¿Sí? Déjenme escribir lo siguiente. Déjenme. Voy a hacer lo mismo, creo, en otra parte. Este vector alfa lo voy a escribir con alfa de x por y más alfa de y por j más alfa de z por k. ¿Ok? ¿Okay? Si lo escribo de esa forma, dense cuenta que lo que podría escribir sería lo siguiente. Tendría alfa de x, la sumatoria
respecto al punto P, de R de P de I respecto de G, por el vector unitario I, por R de P de I respecto de G. Dejen ponerle mi M de I, perdón, mi M de I al final. ¿Ok? Pues me quedaría más alfa Y por la sumatoria respecto al cuerpo B de R de P de I respecto de G, producto vectorial J, producto vectorial R de P de I respecto de G. ¿Ok? ¿Sí? Después me quedaría más alfa Z, perdón, aquí me faltaría todavía una cosa más, ¿para cuál es? M de I. Después me quedaría más alfa Z por la sumatoria evaluada para todo el cuerpo B de R de P de I respecto de G, producto vectorial K, producto vectorial R de P de I respecto de G, por M de I. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, allá voy a tener que usar una identidad trigonométrica. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme hacer lo siguiente. Déjenme decir, ya sé que esto que tengo aquí es suma de momentos con respecto al punto G. ¿Ok? Y esto que tengo aquí no es otra cosa más que la sumatoria evaluada para todo el cuerpo G de R de P de I respecto de G por M de I por alfa por R de P de I respecto de G. ¿Están de acuerdo? Lo único que hizo fue descomponer mi vector alfa en sus componentes escalares. Como mis componentes escalares no dependen de la partícula que esté analizando, entonces lo puedo sacar fuera de la sumatoria. Ahora, déjenme, si esto fuera integral, ¿qué sería? Si esto fuera integral, vendría siendo la integral evaluada para todo el cuerpo B de R de P de I respecto de G, producto vectorial I por R de P de I respecto de G por diferencial de M. ¿Sí? Eso sería esto que tengo aquí. ¿Qué se repite aquí? ¿Sí? Se repite aquí y se repite acá. Bueno, se repite pero con diferente vector unitario. Aquí es el vector unitario I, aquí es el vector unitario J, aquí es el vector unitario K. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué significaba esto? No tanto como eso. Aquí era el vector de inercia con respecto al eje Y. O sea, acuérdense que a la hora que hago este producto vectorial me da realmente tres componentes. La primera sería IXX, la segunda sería IXY menos IXY y la tercera sería menos IXZ. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Este era el vector de inercia. El vector de inercia, para que me produzca productos en momentos de inercia o productos de inercia, tengo que multiplicarlo por otro vector unitario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto que tengo acá no sería otra cosa más que el vector de inercia IXX. ¿Sí? Esto que tengo acá no sería otra cosa más que el vector de inercia IYY. Y esto que tengo acá no sería otra cosa más que el vector de inercia IZZ. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, bueno, déjenme entonces ponerlo. Todavía estoy trabajando esta parte. Este es el que me va a costar más trabajo. ¿Ok? Ese todavía lo estoy dejando. Entonces, eso significaría que esta sumatoria con respecto al punto de R de P de I respecto de G, producto escalar M de I por alfa R de P de I respecto de G vendría siendo, sería este vector de inercia IXX multiplicado por alfa X. Este es vector de inercia, dejan ponerlo como si fuera vector. ¿Ok? ¿Ok? Después me quedaría el vector de inercia IYY multiplicado por alfa Y
después el vector de inercia y ZZ multiplicado por alfa Z. ¿Sí? Pero acuérdense que esos vectores de inercia los puedo acomodar en algo que se llamaría ¿qué? ¿No se acuerdan? Estos vectores de inercia los puedo acomodar en una matriz que sería mi matriz de inercia, donde mi primera columna sería YXX, mi segunda columna sería YY, y mi tercera columna vendría siendo YZZ. ¿Ok? Y aquí estaría multiplicado por alfa X, alfa Y, alfa Z. ¿Ok? ¿Sí? O sea, dense cuenta. Si la primera columna de la matriz está multiplicada por escalar alfa X, la segunda columna de la matriz está multiplicada por escalar alfa Y, la tercera columna de la matriz está multiplicada por escalar alfa Z, y ZZ, perdón, la tercera columna está multiplicada por alfa Z, esto es equivalente a esto. Aquí sería mi matriz de inercia, ¿sí? Multiplicado por alfa. Bueno, sería aquí estoy combinando, esta sería una matriz multiplicado por este vector en forma de columna. ¿Claro? ¿Sí? O a veces, si le quiero poner, puedo quitarlo aquí y por ahí. ¿Sí? Si quiero quitarle aquí ya indiqué que es matriz, pues simplemente le quito estos paréntesis. ¿Sí? Entonces, déjenme ver qué cosas he llegado, porque el otro me va a costar más trabajo. Déjenme pasarlo de este lado, que ustedes me vayan diciendo qué es lo que tengo. ¿Ven? Primero, del lado izquierdo de la ecuación, ya sé que tengo suma de momentos con respecto al punto G. ¿Están de acuerdo? Del lado derecho, el primer término canceló, si no me equivoco. ¿Sí? El segundo término ya lo tengo, vendría siendo la matriz de inercia por el vector alfa. ¿Sí? Ahora, me falta el otro término. ¿Sí? Me falta el otro término. El otro término voy a tener que usar una identidad de triple producto de Fourier. Ahorita les digo cuál es. Esa siempre me causa problemas, entonces una vez ya la sé. Aquí está. ¿Sí? Esta es mi identidad de triple producto vectorial. Bueno, ni siquiera es lo que se llama la identidad de Jacobi. ¿Ok? La identidad de Jacobi. No la han visto, no lo vieron en sus clases de. En álgebra lineal, en el nuevo esquema, vemos eso. ¿Sí? Pero quizás ustedes puedan haberlo visto en álgebra, ¿cómo lo llaman? Vectorial. Matemáticas 3. Es cálculo vectorial o cálculo de varias variables. ¿No recuerdan haberlo visto? De Jacobi. No. ¿De qué el señor me dice que no? Me dice que sí. ¿Tú? ¿Tú Ok, esta identidad, básicamente la identidad en su forma al final, lo que me dice es lo siguiente, que A, producto vectorial por B por C, más C, producto vectorial por A por B, es como cíclica, si ustedes se fijan, más B, producto vectorial C por A, va a ser igual a C. ¿Ok? ¿Sí? Ustedes se fijan, simplemente estoy recorriendo este término, ahora va a ser el primero, este término ahora va a ser el primero, esto debe dar 0. En esta versión simplemente estoy pasando estos términos del lado opuesto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a aplicarlo precisamente a este vector. Yo creo que aquí va a ser las veces de mi vector A, va a ser las veces de vector B y va a ser las veces de mi vector C. Todo esto, ¿sí? De mi vector C. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, siguiendo la fórmula me dice que esto va a ser igual a menos el vector C, que es por el vector A, que es ¿sí? Por el vector B, que es ¿Claro? ¿Sí? Y después, más, menos, bueno, aquí tengo el signo menos está toda la sumatoria, entonces el signo menos ya está incluido. El vector B, que sería
aquí está, por el vector C, que vendría siendo este, y por el vector A, que vendría siendo este otro. ¿Está claro? ¿Sí? Déjenme ver todavía. Creo que todavía puedo hacer otra simplificación más. A ver, déjenme ver qué simplificación puedo hacer. Ok, aquí no tengo nada que hacer. Ahorita les voy a explicar. Bueno, entonces déjenme poner cómo sería mi ecuación. Déjenme trabajar sobre esto un poquito más, ¿sí? Me quedaría que la sumatoria para todo el cuerpo B de R de P de I respecto de E por producto vectorial M de I por W por W por R de P I respecto de G va a ser igual y voy a usar este. Déjenme una vez separar los dos, ¿sí? Aquí está un producto vectorial, pero si ustedes se fijan, este MI lo voy a poner aquí, ¿sí? Este MDI lo voy a poner aquí. Bueno, tendría que ponerlo en los lados. Ah, no, ya veo por qué. Si se dan cuenta por qué. Porque con un poquito de arreglos, déjenme sacar primero el MDI. Me va a quedar menos, por ese signo menos. Tengo mi sumatoria evaluada para todo el cuerpo B. Y aquí voy a poner mi MDI. ¿Está claro? Bueno, es más, déjenme ese signo menos. Ese signo menos, déjenme introducirlo aquí para cambiar el orden de este producto. ¿Ok? Entonces aquí me va a quedar más por lo que voy a hacer a continuación. ¿Y aquí qué me quedaría? Me quedaría el primer término sería W por R de PI respecto de G. Y el segundo término, ¿qué sería? Como ya cambié el orden, ¿qué me quedaría? W por R de P de I respecto de G. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Nada más este primer término. ¿Están de acuerdo? Todavía me va a faltar el otro. Menos. Pero primero quiero que estén ustedes de acuerdo que en esto está correcto. ¿Okay? ¿Alguna duda? Déjame no explicarles qué hice. Nada más es esta primera parte. Aquí apliqué la identidad de Jacobi para escribir este vector que tengo aquí, o esta sumatoria de vectores que tengo aquí, escribirlo de forma ligeramente diferente. Y la primera es este término que está aquí. Ya les expliqué que este C vendría siendo esto que está aquí, este A vendría siendo este que estaría aquí, ¿sí? Y este B vendría siendo este que está acá. ¿Sí? Saqué M de I al frente de la sumatoria. No lo puedo sacar fuera de la sumatoria, pero sí lo puedo sacar al frente de la sumatoria. Y el signo menos que está aquí lo usé para cambiar el orden. ¿Por qué me conviene para cambiar el orden? Porque una vez que cambio el orden, lo tengo de esta forma. Yo espero que aquí ya me puedan decir qué es lo que ocurre. ¿Qué pasaría con este producto vectorial? Y este por este. No los oigo. ¿Por qué razón? Porque es el mismo vector, sería el producto vectorial de un vector por sí mismo. ¿Claro? ¿Sí? Entonces, esto sería 0, que significaría que tendría una sumatoria de ceros. ¿Sí? Y una sumatoria de ceros, pues ya sé que me da 0. ¿Ok? Pues ya sé que esto desaparece. Pues ya nada más me falta la otra parte. ¿Sí? Y la otra parte me quedaría, bueno, W puedo sacarlo fuera de la
sumatoria, que es una propiedad del cuerpo, entonces me quedaría menos el vector W, ¿sí?, por la sumatoria, y esa sumatoria evaluada para todo el cuerpo B. Lo que quiero llegar es una expresión como esta, si se fijan. ¿Qué puedo hacer? Bueno, de nuevo, lo que voy a hacer va a ser usar este signo menos para cambiar el orden de estos productos, ¿sí? Entonces me quedaría más en lugar de menos, y aquí me quedaría sería R de P de I respecto de G, producto vectorial W por R de P de I respecto de G, y aquí por diferencial por M de I, ¿sí? Bueno, ese término ya lo vimos antes con una pequeña cambio. ¿Dónde les parece que ya hemos visto este término con un pequeño cambio? ¿Dónde lo hemos visto? Ahí en los vectores de ingreso. ¿No sería igual que este? Solo que en lugar de W tengo alfa. Ok, entonces significa que no tengo que repetir todo este proceso. Si este proceso se fue bueno para alfa, pues va a ser igualmente bueno para W. ¿Ok? ¿Qué me quedaría esto? Esto me quedaría simplemente como W, producto vectorial, la matriz de inercia, ¿sí?, ahora por mi vector W. ¿Ok? ¿Está claro? Pues ahora sí, junto todos esos términos. Junto ese término que me falta y me quedaría más W por producto vectorial, la matriz de inercia. ¿Será menos, no? Por el signo cambió el signo ya menos allá. No, porque creo que el signo lo cambié. Lo cambié aquí. Sí, pero ahí no cambió el orden. Sí cambié el orden, cambié el orden de este con esto. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? ¿Claro? Pues creo que eso es todo lo que me queda. Déjame ver a ver si no me equivoqué. Creo que no. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre. Esta es mi expresión y ahí está la ecuación. ¿Sí? Esta ecuación es la ecuación de Newton-Raphson para cuerpos libres de moverse en el espacio. ¿Okay? Bueno, esta es la ecuación de hoy. La de Newton, bueno, ya la borré. Dejen ponerla. La de Newton me diría que la suma de fuerzas externas aplicadas al cuerpo debe ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masas. ¿Sí? Esas son todas las ecuaciones que necesito. ¿Sí? Bueno, una diferencia fundamental en sus clases de dinámica de la partícula es que aquí, si mi cuerpo está sujeto a traslación, acuérdense que una partícula, el único movimiento que tiene es traslación, ¿sí? En una partícula no más usarían esta. Sin embargo, si esta partícula está siendo analizada como cuerpo rígido, entonces tu otra ecuación sería suma de momentos en que igual a cero. Si estoy suponiendo que está sujeto a movimiento de traslación. ¿Ok? Entonces aquí en realidad voy a tener que usar las dos ecuaciones, aun cuando mi cuerpo rígido esté sujeto a traslación. Esta otra ecuación, suma de momentos en que igual a cero, porque si está sujeto a traslación, su aceleración angular y su velocidad angular son cero, también me va a proveer de resultados importantes. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? Bueno, lo primero que tengo que hacer es mostrarles a continuación qué es lo que tengo. ¿Qué simplificaciones puedo obtener en esta ecuación si mi cuerpo está sujeto a movimiento plano plenario? ¿Sí? Entonces, imagínense que ahora quiero analizar, lo que quiero analizar es qué simplificaciones para un cuerpo, bueno, ¿qué simplificaciones? ¿Qué hipótesis voy a tener? Necesito dos. La primera de ellas es que el cuerpo está sujeto a movimiento, quieren abreviarlo, plano general.
Acuérdense que el movimiento plano general lo incluye como casos particulares, ¿cuáles? Clase cinemática, que vimos al inicio del semestre. ¿Qué casos particulares serían? ¿Cuáles? Rotación alrededor de un eje fijo. Rotación de un eje fijo, sí. ¿Qué otra cosa? Relación en el plano. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, esa es la primera suposición. La segunda suposición tiene que ver con otro resultado. ¿Sí? Bueno, si eso es cierto, eso significa que alfa la voy a escribir como alfa z. Bueno, déjenme ponerla alfa por k. ¿Sí? Y que W lo voy a poder escribir como W por K. Nuevamente, acuérdense que siempre en movimiento plano general supongo que mi plano de movimiento es el eje XY y que por lo tanto mi vector velocidad angular y mi vector aceleración angular tiene dirección del eje Z. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, eso es de las primeras cosas que tengo que hacer. La segunda suposición es un poquito más vamos a decir, no tan evidente. Y lo que voy a suponer es que el eje Z que pasa por el centro de masas acuérdense que el centro de masas es el punto G, ¿sí? Es un eje principal dimensión. ¿Okay? ¿Qué significa eso en términos de mi matriz de rotación? Pues significa que en términos de mi matriz de rotación, lo más general que puedo tener lo más general que puede ser mi matriz de inercia puede hacer lo siguiente. Aquí podría tener IXX. Puedo tener aquí también un producto de inercia. Algunos libros dicen que esto tiene que ser cero, no es cierto. IXY puede ser diferente de cero. Y YY también puede ser diferente de cero. Pero aquí debe ser cero, aquí debe ser cero, aquí debe ser cero, aquí debe ser cero. Y aquí me quedaría IZZ. ¿Ok? Esto es precisamente lo que significaría que Z es un eje principal de inercia. ¿Sí? Como referencia. Acuérdense que ustedes están viendo, me dicen que ustedes vieron el círculo de Moore en el espacio. ¿Sí? Para que el eje Z fuera una dirección principal de esfuerzos, necesito que mis esfuerzos portantes en XZ y YZ sean cero. ¿Okay? No necesito que este sea diferente de cero. Estos pueden ser diferentes de cero. Bueno, entonces, si tengo esas dos condiciones, vamos a ver qué es lo que ocurre con estas ecuaciones. ¿Sí? Con estas ecuaciones, ¿qué me quedaría? Me quedaría que suma de momentos respecto al punto G vendría siendo mi matriz de inercia, vendría siendo IXX y XY, perdón, IXY, 0, IXY, IYY, 0, 0, 0 y ZZ, que multiplica por el vector alfa, que vendría siendo 0, 0, alfa. ¿Okay? Aquí voy a cambiar de mi notación matricial a mi notación vectorial frecuentemente. ¿Algún problema? No. Preguntaba que si en la segunda columna no es IYX. ¿Esta? Sí. Acuérdense que son simétricos. Entonces puede ser IXY. En sentido estricto esto tendría que ser TYX. Pero son iguales, estos son iguales, son simétricos. Entonces puedo ponerlos así. ¿Ok? Bueno. Después, ¿qué pasaría? Me falta el siguiente término. Este, más, déjenme ponerlo así, más W por K, producto vectorial, de nuevo, ¿qué tendría aquí? IXX, IXY, 0, IXY, IYY, 0, 0, 0, y ZZ, multiplica por 0, 0, W nada más. ¿Ok? ¿Sí? Entonces,
Si hago este producto parcial, ¿qué me quedaría? Mi primera componente sería esta por esta, me daría 0. Mi segunda componente, la componente sería esta fila por esta columna, sería 0. El tercer componente sería esta fila por esta columna, y lo que tendría sería lo siguiente. Sería IG, vendría siendo igual a IZZ por alfa y la dirección de mi vector unitario K. ¿Está claro? ¿Sí? Acá, ¿qué tendría? Aquí me quedaría W por K. ¿Y qué pasaría aquí? Pues exactamente lo mismo que acá, solo que aquí sería con W. Me quedaría IZZ por W por K. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué pasaría con este producto vectorial? Sería 0. Sería 0. Nuevamente estoy multiplicando K por K. ¿Sí? Entonces esto me daría 0. ¿Sí? Y lo único que me quedaría, déjenme ahora ponerlo de esta forma. Me quedaría IZZ. Y de nuevo regreso a poner aquí alfa. ¿Ok? Me se cuenta porque mi vector alfa es alfa por K. ¿Claro? Bueno, entonces eso significa que sí, que en lugar de escribir en esta ecuación que es relativamente complicada, si tengo un movimiento plano general y el eje Z que pasa por el eje del centro de masas es un eje principal de inercia, pues en lugar de esa ecuación tengo esta suma de momentos con respecto al punto G va a ser igual a IZZ por A. A veces esto se le quita, ¿sí? Y una vez que todos entendemos que es el momento de inercia con respecto a un eje perpendicular al plano de movimiento que pasa por el centro de masas, bueno, es más, aquí tendría que poner IGZZ, ¿sí? Porque al final de cuentas esto es IG. Esta matriz es IG. Es la matriz de inercia con respecto al centro de masas. ¿Sí? ¿Ok? Les pido disculpas, me faltó poner eso. Pero esos serían los casos. Entonces, volviendo, recapitulando. Las ecuaciones que rigen la dinámica de un cuerpo rígido es suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Mi segunda ecuación me dice que la sumatoria con respecto al punto G y las fuerzas externas aplicadas al cuerpo con respecto al centro de masas van a ser igual a IGZZ por alfa. Esas son mis 12 ecuaciones, son las ecuaciones de Newton. Si mi cuerpo está sujeto al movimiento plano general, y además el eje Z que pasa por el centro de masas es un eje principal de inercia. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ok. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, eso es lo que tenía aquí. Seguramente lo que debe aparecer, a menos que me haya equivocado. Ahí está la simplificación. Entonces lo que tengo es esto que está aquí. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Claro? ¿Sí? Entonces aquí les explico cuál va a ser la idea. La idea es que si tengo mis fuerzas externas aplicadas al cuerpo, ¿sí? Mis ecuaciones van a ser que la suma de esas fuerzas externas aplicadas al cuerpo debe ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masas. Como mi cuerpo está sujeto a movimiento plano general, la aceleración del centro de masas solo va a tener componentes en el plano, solamente componentes al lado de los ejes X. Y que la otra ecuación sería que la suma de momentos con respecto al centro de masas, aquí tengo por ejemplo un elemento de un torque, de un par de fuerzas, y aquí tengo otras fuerzas externas implicadas en el cuerpo. La suma de los momentos de todas estas fuerzas externas debe ser igual a IGZZ, es decir, el segundo momento de masas con respecto al centro de masas del cuerpo en dirección del eje Z, que sería perpendicular al plano del movimiento. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, déjenme una vez mostrarles, después voy a ver el principio de D'Alembert. Déjenme mostrarles primero cuáles serían los casos particulares. Primero los dos casos más sencillos. Después, usando el principio de D'Alembert, voy a ser capaz de encontrar todavía otro caso particular. ¿Sí? El primer caso, ¿sí?
casos particulares. Aquí vendrían siendo mis casos particulares. ¿Sí? El primer caso particular, ¿qué pasa si mi cuerpo está sujeto a movimiento de traslación? Si mi cuerpo está sujeto a movimiento de traslación, ¿qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? Si mi cuerpo está sujeto a movimiento de traslación, ¿qué me pueden decir? De la aceleración angular va a ser el cero. Ok. Entonces esto implica que mi aceleración angular va a ser igual a cero. En ese caso, mis ecuaciones se reducen. Suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Y la otra, que suma de momentos con respecto al punto G, va a ser igual a cero. ¿Ok? Va a otro caso particular. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Este es un caso particular del movimiento de plano general. ¿Cuál era el otro caso particular que vi? Aquí voy a poner rotación alrededor de un eje fijo, pero voy a añadir una restricción adicional. Rotación alrededor de un eje fijo. Pero ese eje fijo debe ser baricéntrico. ¿Qué significa baricéntrico? ¿Qué se imaginan que significa baricéntrico? Que pasa por el centro de masas. Que pasa por el centro de masas. En realidad, dense cuenta que la palabra barra significa presión. Y tiene que ser, sería como el centro de presión que ustedes ven en ocasiones en las clases de estática de fluidos. Pero aquí en el contexto de dinámica significa que pasa por el centro de masas. Si el eje fijo pasa por el centro de masas, ¿qué resultado puedo inferir de inmediato? Si el eje fijo de rotación pasa por el centro de masas, ¿qué resultado importante que me permita simplificar alguna de esas ecuaciones tengo a disposición? La aceleración del centro de masas es cero. Sí, puesto que el centro de masas forma parte del eje de rotación, su aceleración es igual a cero. Eso significaría que AG va a ser igual a cero. En ese caso, mis ecuaciones se convertirían en lo siguiente: suma de fuerzas igual a cero, ¿sí? Y suma de momentos con respecto al punto G va a ser igual a dije ZZ por alfa. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, con la ayuda del principio de D'Alembert, que voy a mostrarles a continuación, voy a analizar un tercer caso particular. Este tercer caso particular va a ser rotación alrededor de un eje fijo no baricéntrico. Todavía más, esto de eje fijo también puedo un poquito darle la vuelta. Lo único que necesito es que instantáneamente ese eje esté fijo. ¿Qué significa? Significa que puedo usar el concepto de centro instantáneo de velocidad. Y hay un ejemplo en particular donde sabemos dónde está ese centro instantáneo en particular. ¿Se acuerdan qué tipo de movimiento que vimos en la clase de cinemática? Sabíamos siempre dónde estaba su centro instantáneo de velocidad. Una rueda que gira en el piso. Movimiento de rodadura sin deslizamiento. Movimiento de rodadura sin deslizamiento, sabíamos que el punto que estaba en contacto con el piso era el eje instantáneo de velocidad. En ese caso también puedo usar estas ecuaciones, ¿sí? Pero para eso tengo que analizar lo que se llama el principio de D'Alembert. Seguramente ustedes vieron el principio de D'Alembert en sus clases de dinámica de la partícula. ¿De acuerdo? ¿No lo vieron? ¿Ah? Bueno, aquí lo van a ver. El principio de D'Alembert es también la particular se me hace un principio un principio muy novoso. Sí, yo no sé para qué diablos quiero hacer eso. Es más, he estado tratando de encontrar infructuosamente ejemplos en los cuales tengan forzosamente que usar el principio de D'Alembert para resolver problemas de la cinética del cuerpo rígido. Les soy sincero, durante mucho tiempo yo no
seguía el principio de Lambert, excepto para este caso, para reducir las ecuaciones de movimiento de un cuerpo sujeto a rotación no baricéntrica. ¿Okay? Desde el punto de vista práctico, a mí me parece mucho más sencillo aplicar las ecuaciones de Newton-Euler y decir que en donde encuentre la resultante de las fuerzas aplicadas al cuerpo debe tener la misma dirección que la aceleración del centro de masas. ¿Okay? Sin embargo, desde el punto de vista, vamos a decir, de desarrollo de la ciencia de la mecánica, el principio de D'Alembert es importante. ¿Por qué? Porque me permite transformar un sistema que en movimiento, que está sujeto a movimiento y que tiene aceleraciones, me permite transformarlo en un sistema estático. ¿Sí? Entonces puedo usar todas las herramientas de la estática. En particular, déjenme decirles por qué, déjenme qué cosa podría ser importante. ¿Sí? No necesariamente significa que sea la única forma de resolverlo, pero sí, si ustedes usan esa situación, va a ser más sencilla la solución de los problemas. ¿Okay? Por ejemplo, si yo estoy analizando un cuerpo rígido sujeto al movimiento plano general, mi suma de momentos siempre tiene que ser con respecto al centro de masas. ¿Okay? Pero si yo de alguna forma transformo ese sistema en movimiento a un sistema estático, acuérdense que en la estática ustedes pueden sacar sumas de momentos con respecto a cualquier punto y el resultado debe ser cero. ¿Claro? Eso es precisamente lo que voy a hacer a continuación. Entonces, por eso tengo que presentar ese principio de D'Alembert. El principio de D'Alembert es muy sencillo. Desde el punto de vista algebraico se reduce a esto. ¿Ven? Se reduce a decir que si en lugar de tener esta ecuación en donde tengo m por a de g y g z z del lado izquierdo de la ecuación, lo paso del lado derecho, entonces supuestamente mi suma de fuerzas y mi suma de momentos es igual a cero. ¿Sí? A veces esto se le conoce como fuerza de inercia y torque de inercia. ¿Sí? Entonces, aquí precisamente, acuérdense que, bueno, quizás necesito compararlo con el anterior. ¿Sí? En vez de decir, sí, aquí está, quiero mantener, cuando menos que ustedes vean arriba. Si ustedes se fijan arriba, lo que tenía que el momento de AG era a la derecha. ¿Sí? Y que la aceleración angular en sentido antihorario. Por eso ahí está IGZZ por alfa en sentido antihorario. Si ustedes se fijan acá, tengo esos mismos términos pero negativos. ¿Sí? Que tengo esto que se llamaría la fuerza de inercia, ahora tiene un sentido opuesto a m por a de g. Y esto que se llamaría torque de inercia también tiene el sentido opuesto, allá era antihorario y aquí es horario. ¿Está claro? Bueno, el principio de D'Alembert me dice que si yo añado, vamos a decir, si hago mi análisis añadiendo como si fueran fuerzas externas, la fuerza de inercia y el torque de inercia, entonces mi cuerpo está en equilibrio. Y si está en equilibrio, entonces puedo usar las ecuaciones de la estática. En particular, puedo sacar suma de momentos con respecto a cualquier punto y mi resultado debe ser igual a 0. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, dejen aplicar ese resultado a un caso de movimiento de rotación realmente fijo, no baricéntrico. ¿Ok? Si no es baricéntrico, entonces eso significa, y déjenme pasar esto, ahí está. Si no es baricéntrico, eso significa, déjenme bajar un poquito más, porque está muy arriba. Si no es baricéntrico, eso significa que el eje de rotación, por ejemplo, aquí está mi centro de masas y aquí está mi eje de rotación. ¿Está claro? ¿Sí? Este sería el vector de posición de G respecto de O. Mi aceleración tangencial vendría siendo esta, alfa por R de G respecto de O. Aquí está, hacia abajo. Y mi aceleración normal vendría siendo menos, ahora sí puedo explicar el concepto de planta representativa, sería menos W cuadrado por R de G respecto de O. ¿Ok? En rojo están aplicadas mis fuerzas de inercia. ¿Cuáles serían esas fuerzas de inercia? La fuerza de inercia asociada a la aceleración tangencial, que sería igual a esta en el sentido contrario multiplicado por esto. ¿Están de acuerdo? La fuerza de inercia asociada a mi aceleración normal
y sería de sentido opuesto a la aceleración normal y multiplicada también por L. ¿Claro? ¿Sí? Y mi torque de inercia, ¿sí? Si estaba suponiendo, como lo había dicho, que la aceleración es en sentido contrario, pues mi torque de inercia sería en sentido horario. ¿Claro? ¿Sí? Entonces, voy a hacer suma de momentos con respecto al punto O. ¿Sí? ¿Ok? Y vamos a ver qué ocurriría. Me diría, suma de momentos con respecto al punto O debe ser igual a 0. ¿Sí? Si es que incluyo mis fuerzas de inercia. ¿Sí? Entonces aquí está, suma de momentos de las fuerzas externas aplicadas al cuerpo. Después, R de G respecto de O por M por W cuadrado por R de G respecto de O. Es decir, el momento de la fuerza de inercia asociada a la aceleración normal. ¿Cuál sería el momento de esta fuerza con respecto al punto O? ¿Cuál sería el momento de esta fuerza con respecto al punto O? Cero. Es evidente porque la línea de acción de la fuerza pasa por el punto O. Desde el punto de vista matemático es cero. ¿Por qué? Porque esto es un escalar, entonces está multiplicando el vector, estoy multiplicando vectorialmente este vector por sí mismo. ¿Ok? Entonces eso es cero. ¿Sí? Después, ¿cuál sería el momento de la fuerza de inercia asociada a la aceleración tangencial? Aquí lo tengo. R de G respecto de O, producto vectorial, M menos alfa por R de G respecto de O. ¿Ok? Y después aquí tengo el torque de inercia. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ya sé en este término que esto se hace cero. ¿Sí? No quiero hacerle nada. Lo que sí quisiera es trabajar con esta expresión. Déjenme ponerlo, me quedaría menos M por R de G respecto de O por alfa por R de G respecto de O. ¿Sí? Y aquí voy a necesitar una expresión del triple producto vectorial, que siempre me cuesta mucho problema. ¿Se acuerdan cuál es? Necesito una expresión que me diga cómo puedo expresar A por B por C en términos, creo sin estar seguro que vendría siendo A producto escalar C por B menos A producto escalar B por C. Pero por favor necesito que ustedes me digan. ¿No? Y demás es que no tenga internet. Sí tengo internet. Ahí está la expresión. Vamos a ver si pues solo aquí en mayúsculas. ¿Sí? Entonces es A. ¿Cuál me interesa? Me gustaría esta. Entonces sería B por A por C. Este es menos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Es menos? Sí. C por A por B. Ok, está bien. ¿Sí? Más o menos me acuerdo, pero quiero estar seguro, si no, después algo de las cosas. Ok. Voy a usar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos M, que multiplica A por C, vendría siendo R de G respecto de O, producto escalar R de G respecto de O. Acuérdense que estoy usando mi concepto de placa representativa. Eso significa que no me interesa el espesor, aun cuando aquí se muestre no me interesa el espesor. ¿Ok? ¿Sí? Multiplicado por alfa. ¿Sí? Después me quedaría menos A, que vendría siendo R de G respecto de O, por B, que sería alfa, por R de G respecto de O. Pero dense cuenta, si aplico mi concepto de placa representativa, alfa es perpendicular al plano del pizarrón y R de G respecto de O estaría en el plano del pizarrón. Entonces, ¿cuál sería el ángulo entre estos dos vectores? Alfa está de acuerdo, perpendicular al plano del pizarrón. Y R de G respecto de O está contenido en el plano del pizarrón. Desafortunadamente aquí estoy mostrando como si tuviera un espesor, pero puede ser que puedo usar mi concepto de placa representativa. Pues si es 90 grados esto cancela. ¿Sí? Y dense cuenta que me quedaría menos M por R de G respecto de O al cuadrado por alfa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces déjenme poner todas esas ecuaciones aquí. Entonces, si tengo rotación de baricéntrica, primero, mi suma de fuerzas
queda sin cambio, Mi suma de fuerzas va a ser igual a M, ¿sí? Y si quieren, aquí podría poner aceleración de G. Y podría decir que esa aceleración de G va a ser igual a alfa por R de G respecto de O, ¿sí? Menos W cuadrada por R de G respecto de O. Usualmente no pongo eso, pero es simplemente para que quede claro. Después, mi otra ecuación que sería suma de momentos con respecto al punto O. ¿Qué hago? Como esto es igual a 0, paso todos los términos del otro lado. ¿Qué términos pasaría? Primero este, después este otro. ¿Están de acuerdo? Como los dos son negativos de este lado, pasarían como positivos y me quedaría IG ZZ por alfa más M por R de G respecto de O, la magnitud de este vector al cuadrado por alfa. ¿Sí? ¿Qué podría aplicar ahora? Díganme. ¿Qué podría aplicar ahora? ¿No se acuerdan qué puedo aplicar en mi clase de momentos de inercia? ¿Cómo calculan, por ejemplo, secciones, segundos momentos de área en secciones transversales que no son simples, compuestas? Tienen que usar el teorema de ejes paralelos. Igual aquí, dense cuenta, esta vendría siendo la distancia entre ejes paralelos. Un eje paralelo que pasa por el punto O y un eje paralelo que pasa por B. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría igual a la siguiente forma. Me quedaría igual a IG ZZ más la masa por la magnitud de R de G respecto de O al cuadrado por alfa. Esto me quedaría igual a IO ZZ por alfa. ¿Ok? Esos son mis tres casos particulares. De paso ya también vi el principio de D'Alembert, ¿sí? De nuevo, quisiera encontrar un ejemplo que no pueda resolver usando las ecuaciones de Newton-Euler, sino que forzosamente tenga que aplicar esto. Nuevamente les digo, hay muchos ejemplos en los cuales si aplico el principio de D'Alembert, se resuelve de manera más sencilla. Pero lo que estoy buscando es un ejemplo en que si no uso el principio de D'Alembert no pueda resolver. Hasta la fecha no lo he encontrado. Creí que lo había encontrado hace 15 años, todavía estaba en el tecnológico. Muy descuidado y lo guardé en mis papeles. Los papeles están donde estén, entonces no lo he vuelto a encontrar. Y sospecho que esa vez hice las cosas mal. ¿Sí? ¿Okay? Tengo por lo menos 4 años buscando un ejemplo de ese tipo, todos los cuales resolver. Algunos con más trabajo, no digo que no. ¿Sí? El principio de D'Alembert puede ser de mucha utilidad resolverlo de manera más sencilla. ¿Okay? ¿Claro? Entonces, eso sería todo lo que tendría que decir.